La luz de un nuevo día entró por la ventana de la habitación y tocó suavemente el rostro de la joven. Gray frunció levemente el ceño, no le gustaba particularmente la luz del sol, aunque, después de pasar algunos años en la capital, ya era algo a lo que se había acostumbrado. Como en un trance, ella se levantó mecánicamente y comenzó con su rutina. Una vez vestida y aseada, ella se dirigió hacia el lugar donde descansaba su más antiguo amigo. «Ah, ¿estás despierto?» Pasaron unos minutos y él no contestó. «Ah». Súbitamente, los ojos del código místico se iluminaron. ¿Qué sucede, Gray? ¿Por qué esa cara de muerta viviente? ¿Acaso decidiste aceptar tu sombría forma de ser en su máximo esplendor? Tan solo para completar su rutina normal, ella tomó la caja y la sacudió fuertemente. Sin embargo, muy para sus adentros, ella agradeció el comportamiento de Ad. Desde aquella vez en su accidentado viaje en el tren recolector de ojos místicos, Ad había comenzado a comportarse un poco extraño. Esto la preocupó e hizo que ella contactara con su pueblo y, debido a que Ad era una reliquia en extremo importante para las personas de le habían enviado lo que ellos llamaron un contrato con Atlas. Supuestamente, los alquimistas de Atlas deberían ser capaces de ayudarles. Espera, detente, Gray suplicó Ad hasta que la chica dejó de zarandearlo. Antes de salir, ella se vio brevemente en el espejo de su habitación. Por un momento, se quedó mirándose a sí misma, tomó su cabello y comenzó a hacer algunos cambios en sus mechones, juzgando como mejor se veía. Puede ser que la indecisa Gray haya dejado finalmente de ser indecisa. ¿Quieres impresionar a alguien? Por un momento, Gray se quedó callada, luego, dio un leve asentimiento, mientras seguía juzgando su apariencia. Así que hemos subido de nivel. ¿Podría ser este el legendario día en que la sombría Gray, quien siempre tiene un aura deprimente, gritará algo como, capucha fuera? ¿Y mostrará su rostro al mundo? Ad preguntó cínicamente mientras se reía. ¿Crees que debería?, preguntó la chica en un susurro mientras sujetaba su capucha como haciendo un ademán de querer quitársela, pero sin llegar a hacerlo. Espera, ¿estás hablando en serio?, gritó el código místico de forma exagerada. ¿Puede ser que el infierno al fin se congeló? No, en tu caso, ¿hizo erupción? Tendré un buffet 24/7. Al fin Gray frunció el ceño y volvió a coger la jaula del código místico, intuyendo lo que su compañera iba a hacer. Ad se retractó inmediatamente. Espera, Gray. Soy tu amigo más cercano, el mejor para aconsejarte. Eso si me zarandeas no podré hablar. Por un momento, la chica se quedó mirando. ¿Y bien? ¿Qué crees? Aún conmocionado por el desarrollo, Ad finalmente decidió emitir su opinión. ¿Que acaso no es obvio? Ad suspiró, casi como estuviera dándole una lección a su hermana pequeña. Por si no te has dado cuenta, tonta, la única que te está forzando a que te contengas, no eres otra que tú. Pero el maestro, no me vengas con esa excusa, tonta Gray. Incluso ese egocéntrico obstinado no es tan débil como para realmente molestarle tanto tu rostro al punto de obligarte a cubrirlo, mucho menos cuando el rey Arthur con el que él se encontró tiene sus obvias diferencias contigo, si me entiendes. De hecho, ¿no habías sido tú quien le pidió que por favor siguiera odiando tu rostro yo? Y me preguntó, ¿qué pensarían los miembros del pueblo si te vieran ahora? ¿Quién diría que la torpe Gray, quien se la pasaba cuidando del campo y de las gallinas, llegaría a ser aprendiz de un debilucho olor, e incluso crecería hasta el punto en que pensaría en abandonar su capucha? Estoy seguro que a ese montón de zoquetes se les quedaría la cara de piedra. Gray se sorprendió por estas palabras. Ad suspiró. ¿En serio tengo que decírtelo? Tal vez no seas la más inteligente, pero hasta tú ya deberías haberte dado cuenta que no eres la misma mocosa que se encargaba de cuidar a las gallinas, ni tampoco la chica que se encerraba en una esquina de su cuarto para no ver a nadie en todo el día, ni siquiera la campesina que vino a Londres. Dejó escapar su típica risa. Hay cosas que nunca cambiarán, como el que seas una melancólica a la que le disgustan los lugares con mucha gente, eso está impreso en tu forma de ser, pero hay otras cosas que pueden cambiar. A la única a la que realmente le disgusta tu rostro, no es a otra que a ti misma. En pocas palabras, si quieres mostrar tu rostro, pues, muéstralo y ya, te aseguro que el mundo se ha enfrentado a cosas más feas. La chica frunció el ceño y, por un momento, una expresión que denotaba su confusión, que después pasó a ser un leve disgusto, se mostró en su rostro. Aún así, como si se estuviera obligando a sí misma, ella deslizó su capucha hacia abajo y, quién sabe,
Tal vez no seas fea, sino que solo necesitabas quitarte la capucha, después de todo, siempre te han dicho que te ves mejor sin ella. Una vez más, Gray tomó la jaula y la sacudió con fuerza, sin embargo. Después de zarandearlo, ella esbozó una pequeña sonrisa y susurró. Gracias. Aquel día fue uno de los más complicados para ella, fue una de esas veces en el que le molestaba que su profesor viviera tan lejos, y también era uno de esos muchos días en que deseó que nadie le prestara atención. Desgraciadamente, muchos se fijaron en ella, por supuesto, no porque les desagradara su apariencia, sino por todo lo contrario. En varios momentos, ella se sintió tentada a colocarse su capucha, y, en más de una ocasión, lo terminó haciendo, pero entre las burlas de Ari y su propia autodeterminación, logró quitársela una y otra vez. Para su fortuna, aquellas personas más cercanas a ella, no hicieron un gran escándalo sobre esto, tomándolo como algo sin importancia, cosa que ella agradeció internamente. Por otro lado, ese mismo día, temprano en la mañana, un avión había descendido recientemente dentro de uno de los aeropuertos de Londres. Shirou, Manaka, Ilya, Seiya, Leis Rictifilla, desabordaron del avión y salieron pronto del aeropuerto Shirou. Podemos explorar la ciudad, habló Ilya de forma entusiasta. Desde que habían abandonado el viejo castillo, la chica no había podido contener su emoción. Para alguien que había estado encerrada durante más de una década dentro de las murallas de un castillo en lo alto de una montaña, casi todo lo que había visto desde que salió de este le parecía nuevo y emocionante. Me gustaría enseñarte todo, pero, estamos cargados de equipaje. ¿Qué te parece si hoy nos dedicamos a desempacar y mañana te enseño la ciudad? Ilya hizo un pequeño mohín, pero asintió. Shirou no se había percatado hasta que comenzó su viaje de regreso, pero ahora cargaba con demasiadas armas: Neocaliburn, Vorpal, el Black Barrel, el castigo fantasma que también estaba consigo, su primera katana, a la cual él siempre llamaba Muramasa, pues cargaba con el espíritu de su antepasado, pero cuyo nombre completo era Kokorozashi Muramasa, y ahora tenía una nueva katana, Batsugunairu Muramasa, la katana hecha con el cuerpo de Kiritsugu. Y todo esto sin contar con las armas de su padre, su Calico, el WA, y la Thompson Contender. Él tenía que encontrar una manera de portar con varias de sus armas sin que éstas le resultaran un problema. Por un momento, Shirou pensó en los nombres de sus katanas. A él le pareció gracioso que todas terminaran con él. Apellido Muramasa, pero suponía que era parte del orgullo de su abuelo. Kokorozashi, este kanji estaba compuesto por dos caracteres, Tsuchi, que significa tierra o arcilla, y Kokoro, corazón, mente o espíritu. Es traducido como deseo, intención o ambición. Poner una idea en práctica tomando acciones con un fuerte compromiso. En pocas palabras, Kokorozashi Muramasa representa la intención y el deseo de Muramasa por transmitir sus técnicas de forja a sus descendientes, con el fin de que algún día uno de ellos sea capaz de cumplir su más grande ambición. Esto lo ejemplificaba en la espada, ya que era la katana en la que su abuelo había puesto todo de sí, incluso su espíritu. Por otro lado, estaba Batsugunairu Muramasa. Esta fue, como tal, la primera espada a la que él le puso nombre. Zero. Estuvo pensando durante días y, al final, decidió que este era el nombre adecuado. Batsugunairu, escrito con los kanjis Baru, que significaba malo malo, y el kanji Tsugunai, que significa expiación, juntos se podían traducir como la palabra redención. Si bien la katana fue forjada impregnada con la maldición de todos los males del mundo, esta fue hecha también con el cuerpo de su padre, un hombre cuyo deseo era salvar a todas las personas en el mundo, creando uno donde nadie tuviera que sentir tristeza. El arma en sí era contradictoria y, más aún, cuando Shirou la usaría también como parte de la espada que cortaría el funesto destino al que se enfrentaban. Sin embargo, así era como debía ser. A fin de cuentas, cuando él investigó sobre Angra Mainyu, se dio cuenta de una triste verdad: el Angra Mainyu invocado en la Guerra del Santo Grial no era un dios malvado, sino un niño al que le tallaron todas las maldiciones conocidas en su piel, en un intento absurdo por expiar los males de la humanidad. Shirou nunca podría tolerar algo así, pero era como si el espíritu le estuviera diciendo cuál debía ser el nombre de esa arma: Batsugunairu Muramasa, la espada que expiaba los males de la humanidad, que redimía la vida de dos héroes trágicos, y que él usaría para ayudarle a liberar al mundo de un terrible destino. Todo esto causó que se diera cuenta que tenía un grave problema a futuro. A medida que más forjara, más armas tendría y, obviamente, no podía cargar con todas en su persona.
Podría dejar algunas en su nuevo hogar, pero eso reduciría su potencial ofensivo, así como su versatilidad, pues si bien podía proyectarlas, eso gastaría su OD, y él necesitaba ahorrar tanto de su OD como le fuera posible para realizar sus ataques más poderosos. En pocas palabras, necesitaba una forma de portar con sus creaciones sin que éstas le obstaculizasen. Al chico le hubiera encantado poder tener la misma habilidad que su abuelo tenía, la creación de territorio. Pero eso solo lo había obtenido después de haberse convertido en un espíritu. Incluso entre los magus, tener una habilidad que te permita hacer algo parecido era realmente difícil de obtener, de hecho, él no conocía a nadie que pudiera. Shirou suspiró y esperó encontrar pronto una solución. En vez de dirigirse hacia su dormitorio, el grupo se dirigió hacia la estación del metro de Londres. Ellos lo abordaron, e Ilya se deleitó al ver el paisaje desde el vagón, disfrutando del viaje. Sin embargo, lo que no disfrutó mucho fue la larga caminata hasta el taller Marbury desde la estación. Una vez lograron llegar, tanto Manaka, Ilya, y Seiya se encontraban agotadas, ninguna de ellas era apta para largas caminatas. Por otro lado, tanto Shirou, Leis Richt, y Filla, se encontraban en perfectas condiciones. Shirou, si vamos a vivir aquí, necesitaremos una forma rápida de llegar a la estación, dijo Ilya tranquila. Lady Ainsburn, ahora que he realizado el recorrido, puedo encargarme de llevarnos cerca de la estación evitando la caminata, dijo Manaka igual de agotada. Gracias, suspiró ella. Al llegar al taller, el celular del pelirrojo comenzó a vibrar, era un mensaje de Altrouge. A él realmente le alegraba que la chica aceptara tener un celular, comunicarse sin esto sería un verdadero desastre. Ellos dos se había estado comunicando desde que se separaron, por ejemplo, él le había hablado sobre la muerte de Kiritsugu, a lo cual ella le dio su pésame, y también le habló sobre la aparición de Manaka, cosa que no parecía agradarle. Shirou no entendía por qué ambas parecían desagradarse la una a la otra sin siquiera haberse conocido, pero sabía que esto le causaría problemas, así que le habló a Altrouge, tal y como lo hizo con Manaka para evitar un desastre mayor. Si esto serviría de algo, solo Dios lo sabría, aunque algo le decía que no. En las últimas conversaciones que habían tenido, ella le había dicho que tendrían que tener una importante charla cuando volviera. Al parecer, las cosas no habían salido del todo bien en la reunión de los apóstoles ancestrales y, probablemente, esto fue debido al asesinato de Ainas, al menos, ella le confirmó que no sería cazado hasta la muerte por los 27. Por otro lado, en el mensaje que le acababa de llegar decía, llegaré. En unos días, nos reunimos en nuestro departamento. Punto. Él recordó que, si bien Altrouge sabía que utilizarían el taller para entrenar, no sabía que, de ahora en adelante, lo utilizarían para vivir también. De hecho, ahora que lo recordaba, tenía que ir a su dormitorio para retirar las cosas que dejó allí, aunque sabía que eso iba a ser una molestia en varios sentidos. Para su desgracia, había desaparecido por poco más de 2 semanas y justo después del asesinato de Ainas, él estaba seguro de que, en cuanto pisara las instalaciones de su facultad, tendría a alguien pidiéndole que fuera al despacho de la decana. Por otro lado, probablemente algo similar pasaría cuando entrara al edificio principal de la Torre del Reloj, solo que, en vez de ser buscado por Lord Valualeta, sería buscado por la reina. Si bien la Torre del Reloj permitía que los magus se fueran cuando les viniera en gana, con el tiempo, él se había dado cuenta que no era tan sencillo. Por ejemplo, a Touko Aozaki le colocaron una designación de sellado por abandonar la Torre del Reloj después de haber logrado crear un títere idéntico a su cuerpo original, aunque claro, esto se debía a que ella era una genio y a la asociación no le convenía dejar que se fuera, mucho menos después de tal logro. Esto hizo suspirar al chico, él no podía dejar a la Torre del Reloj gracias a su asociación con Lord Valualeta, no obstante, bien sabía que tendría que hacerlo tarde o temprano para ayudar a su hermana con la guerra. Peor aún, parecía que él estaba destinado a obtener una designación de sellado, tal y como su abuelo adoptivo, ya que, si conseguía crear la espada definitiva, al igual que lo hicieron con Touko, le darían una designación como recompensa y, si descubrían su canica de realidad, sería más de lo mismo. Parecía que, sin importar lo que hiciera, una designación de sellado le esperaba en un futuro próximo. Pero ya se preocuparía por eso más adelante, en el presente ya tenía suficientes problemas de los que ocuparse. Shirou le contestó a Altrouge.
diciéndole que, de ahora en adelante, se quedarían en el taller Marbury, ya que este le permitiría vivir junto con Ilya, así que era mejor que se reunieran allí. ¿Quién es Shirou?, preguntó Ilya a su lado. Es la amiga de la que te conté, era un mensaje diciendo que vendrá dentro de unos días. Ilya asintió. Shirou le había dicho quién era Rouge, su aprendiz, y que era con la que había trabajado durante varios meses. La joven Einfern sabía que su hermano tenía una, pues Kiritsugu le había podido contar algunas cosas sobre esta, por ejemplo, que tuviera cuidado con sus ojos místicos del encanto, también sobre algunas sospechas que tenía, y sobre el falso informe que había encontrado, pero, en su mayoría, solo le pudo decir que era alguien que su hermano se había encontrado en algún momento, y que los detalles de su relación solo él las conocía. Manaka frunció ligeramente el ceño, pero decidió no mostrar su molestia. Había prometido que lo intentaría, sin importar cuánto le costara. Además, si era sincera consigo misma, en este momento, también tenía otra preocupación. Y esta, en específico, tenía rostro y nombre: su hermana menor, Ayaka. La chica suspiró. Su relación con su hermana no era tan mala como la de muchas de sus otras versiones, al menos ella no descuartizó a su padre enfrente de la pobre niña, o no lo lastimó utilizando a la sexta bestia hasta el punto en que murió por sus heridas poco después de la guerra, como se hicieron algunas de sus otras versiones. Por otro lado, tampoco intentó utilizarla como sacrificio para un ritual que implicaba convocar a dicha bestia y, aún así, esa última parte no cambió del todo en esta realidad. A pesar de no haber hecho lo que muchas de sus otras versiones intentaron, y muchas lograron, no es como que su relación con su hermana fuera buena a pesar de esto, al menos, no en este momento. Si bien es cierto que ella la cuidaba cuando era niña, no era porque lo disfrutara, ni nada por el estilo, sino porque se lo ordenaban y porque era su deber como hermana mayor. Además, tampoco es que se lo ordenaran muy a menudo. A fin de cuentas, su padre se encerró en su investigación después de que su madre les dejara y contrató a una sirvienta para que las cuidara. Además, si bien ella no hizo lo mismo que sus otras versiones, no fue porque no pudiera, sino porque, a diferencia de Arthur, que podía aceptar el asesinato de todos los maestros como consecuencia de ganar la guerra, Shirou no lo haría. Él la detestaría y la rechazaría por ello, y en el peor de los casos, si algún día se convertía en un monstruo como lo eran muchas de sus otras versiones, podría sucederle lo mismo que a esa otra chica, Matou Sakura, que, cuando se convertía en la sombra que debería dar a luz a Angra Mainyu, en muchas líneas espacio-temporales, Shirou decidía asesinarla para evitarlo. En su caso, aunque Shirou no era lo suficientemente fuerte como para asesinarla, ella no se resistiría si él lo intentara. A fin de cuentas, lo amaba hasta el punto de dar su vida por él, pero no era por eso que ella no tomaría el mismo camino que sus otras versiones. El simple hecho de saber que Shirou la detestaría, era más que suficiente para intentar evitar utilizar esos métodos. En el peor de los casos, ella haría cualquier cosa para cumplir su deseo, pero haría todo lo posible para evitar llegar hasta el peor de los escenarios. Ahora que lo recordaba, su infancia no fue nada más que monótona. Su padre estaba ausente la mayor parte del tiempo sumergido en lo profundo de su investigación. Si bien ella no sufrió de un férreo entrenamiento para aprender la brujería de su familia, ya que su talento innato y sobrehumano hizo que no necesitara de un gran esfuerzo para aprender cualquier tipo de hechicería, sí sufrió del abandono por parte de su progenitor. Ya que no necesitaba del entrenamiento de su padre, este buscó de manera desmedida una forma en la que pudiera usar sus habilidades para alcanzar el sueño de todos los magus, alcanzar la raíz. Por otro lado, su relación con Ayaka era relativamente normal, al menos en el mejor de los casos, ya que generalmente no reconocía realmente su existencia, y a esta, aparentemente, no parecía afectarle mucho la falta de la presencia de su padre. Esto, de hecho, no era del todo cierto. A Ayaka sí le afectaba la falta de atención de su padre, solo que, debido a cómo era la personalidad de su hermana, ella no lo exteriorizaba. Parte del complejo de inferioridad que Ayaka había engendrado se debía a que su padre no les prestaba mucha atención, y la mayoría de la que les daba, se dirigía hacia ella gracias a sus habilidades. Por otro lado, a ella tampoco parecía afectarle de sobremanera la falta de su madre. A fin de cuentas, prácticamente, no la conoció. Esto tampoco era del todo cierto, pero al menos la falta de su madre no la afectaba tanto como el desdén de su padre. Pero, para Manaka era diferente. Ella conoció los días en que su familia era unida y más feliz. Y, aún así, después suspiró. ¿Acaso esos días realmente fueron importantes?
Incluso si su madre siguiera con vida, probablemente, nada cambiaría, no, estaba segura de que nada cambiaría, ella no le haría recuperar las ganas de vivir, y su madre sabía que no podía dejarle nada que para ella tuviera valor, fue por esta razón que ella le dejó Garden a Ayaka y no a ella. Su madre, murió poco después de que Ayaka naciera, poco después de que pudiera terminar de construir su jardín botánico, al que llamó Garden, esto se debió a que ella poseía una constitución débil y a la tensión adicional sobrante del nacimiento de su hermana menor. No es como que culpara a Ayaka por la muerte de su madre, sabía que eso estaba mal y que ella nunca tuvo esa intención, aunque tampoco podía negar que, en algún momento, tuvo cierto resentimiento hacia ella, pero eso fue cuando era muy pequeña, cuando desconocía muchas cosas. Así, la segunda mitad de su infancia y la entrada a su adolescencia la pasó sin tener ningún objetivo ni ninguna motivación, a ella no le interesaba alcanzar la raíz como a su padre, tampoco tenía algún objetivo en particular, y lo único que hacía era vivir el día a día junto con su hermana y la nodriza que las cuidaba a ambas, aunque ella no reconocía la existencia de ninguna de las dos. Una eterna rutina, una agobiante monotonía, sin significado, al igual que su vida, pues sin desearlo, ella ya había alcanzado el sueño de todos los magos. No, eso es mentira, mi vida sí tiene un propósito, uno que tú definiste, pero me niego a aceptarlo, pensó la chica mientras se mordía el labio ligeramente. Para un magus, esto debió haber sido la mayor felicidad que se pudiera alcanzar en el plano terrenal, pero, para ella, que la alcanzó desde su nacimiento, sin siquiera haberse esforzado en intentarlo, fue el inicio de aquel infierno, pues su vida carecía de objetivos y, por ende, de motivación. Es por eso que, cuando su padre la habló sobre la guerra del Santo Grial y ella observó cómo muchas de sus otras versiones invocaban al Rey de los Caballeros en futuros distantes, no pudo evitar sentir una terrible y desbordante felicidad al saber que tendría un objetivo, algo que le daba valor y significado a su vana existencia. El amor a primera vista debería surgir en su interior cuando lo invocara, y, debido a ella buscaría cumplir el deseo de aquel legendario rey. Tal vez eso sea verdad. Pero no intentes manipularme utilizando cosas que nunca llegaron a suceder. Él se convirtió en su caballero, su salvador, quien le otorgaría un objetivo que ni siquiera ella era capaz de alcanzar solo con sus propias fuerzas, crear una Gran Bretaña eterna, una que no fuera destruida después de la caída de su reinado, en pocas palabras, modificar el pasado. Si bien ella podía realizarlo con sus habilidades, la fuerza correctora del mundo que bloquea cuánticamente alteraciones temporales, fácilmente revertiría esto, así que necesitaba del Grial para aumentar sus poderes de modo que pudiera modificar la historia. Después de esto, disfrutaría del resto de su vida junto con Arthur, como lo hacían las personas que cumplían sus sueños, sería su happy end. Ella sería, una risa sarcástica y llena de resentimiento. Happy end. Happy end. Exclamación ¿de qué estás hablando? Nunca hay un happy end. Los bloqueos cuánticos evitan que pueda crear la Bretaña eterna sin ayuda externa, y cuando me propongo utilizar el Grial envías a tus guardianes o a algún espíritu heroico para asesinarme, y en el mejor de los casos, en aquellos en los que logro convocar a la sexta, envías a un gran sirviente para lidiar con ambos. Solo me utilizas para que, después de que muera, Ayaka lo vuelva a invocar y, después de que me vuelvan a derrotar, Arthur comience una cacería multidimensional en búsqueda de la sexta bestia. Eso es todo lo que quieres de mí. Al menos, ese era su plan, no obstante, cuando llegó el momento de invocar al Rey de los Caballeros, él no respondió a su llamado, lo intentó varias veces, pero era inútil, su sirviente no aparecía. Desesperada, ella se vio obligada a invocar a otro sirviente, y esta no fue otra que Aun Hassan Isaba, uno de los 19 líderes de la Orden de Asesinos, peor aún, invocó a la Hassan de la Serenidad. A ella no le importaba si su sirviente no era de los más poderosos de la guerra, pero lo que no podía aguantar era que, justo después de invocar a su sirviente, ella ya le había cumplido su deseo. Pues el deseo de Serenity era encontrar a alguien que pudiera atravesar su piel venenosa y, para su desgracia, ella podía hacerlo sin siquiera esforzarse. No había pasado ni un día en la guerra, pero ya había cumplido con el deseo de su sirviente y, ya que no poseía un deseo propio, toda la motivación para participar en el conflicto, se esfumó instantáneamente. Eso también es cierto. El taller Marbury se distorsionó a su alrededor, como si el tiempo se hubiera detenido. Algo apareció enfrente de ella, una gran esfera de energía azulada rodeada por dos anillos.
El evento que ella creía le daría sentido a su vida desapareció, y, de nuevo, estaba vacía. Ella siguió mirando a los futuros más probables, así como a diferentes realidades, pero no podía ver nada para ella, como si no tuviera un futuro lejos de su monótona vida o de finales fatales. E incluso esos futuros terribles, como, por ejemplo, intentar robarle el control de Arthur al asesino de Magus, solo para ser apuñalada por la espalda por el mismo Arthur y ser arrojada al barro del Grial para ser consumida por la maldición de todos los males del mundo, o cosas por el estilo, le parecían mejores que una vida perpetua sin ninguna ambición. Al menos, en aquellos futuros, luchó por algo en lo que creía y quería conseguir, además, amo a alguien. Desde lo profundo de su corazón. Sin embargo, ahora que los futuros en los que se enamoraba de Arthur a primera vista después de invocarlo y donde éste no la vería como nada más que una enemiga, estaban alejados de su alcance, ¿qué debía hacer? ¿Debía escoger un futuro monótono? ¿Debía intentar arrebatar a Arthur incluso si eso solo la llevaría a un futuro fatal? ¿No había mejores opciones? La divergencia del mundo parecía querer jugar en su contra. ¿O tal vez, estuvo de su lado? La incertidumbre llenó su corazón al pensar que sufriría un destino fatal o una vida sin significado. Estas palabras la hicieron dudar. ¿Es verdad? Al menos me sentí viva en aquellos mundos. Incluso si solo iba a ser un sacrificio para la perpetuación del orden humano. Manaka negó con su cabeza con todas sus fuerzas. No. Noroeste. Me niego, es imposible que en los únicos mundos donde pueda ser feliz sea en aquellos en los que estoy destinada a morir, estoy segura de que hay más, incluso si no son la mayoría, deben de existir, ya he visto algunos antes. Por un momento, ella pensó que Alaya disfrutaba torturarla, pero esto, obviamente, era ridículo, Alaya no tenía una verdadera personalidad, simplemente actuaba de la mejor forma en la que creía para perpetuar el orden humano. Manaka miró con odio a la manifestación de la inconsciencia colectiva de la humanidad. Tienes razón, participé en la guerra por el Santo Grial, lo hice porque eran los deseos de mi padre, así que los cumpliría, sin importar si, al final, estos carecían de significado para mí, y sí, la divergencia estuvo de mi lado, porque fue ahí donde lo conocí. Shirou, su encuentro se dio por pura casualidad, no fue algo que ella previó. Fue por el capricho de su hermana menor al querer salir a jugar y explorar la nueva ciudad a la que se habían mudado. Ya que ya no tenían a su nodriza para que las cuidara, ella debía de cuidar a Ayaka en su lugar. Por eso la acompañó al parque aquel día, el día donde su vida volvió a tener sentido. Pero nada de esto importó, la conclusión fue que, ella no había sido una buena hermana para Ayaka, si bien no se llevaban mal, ella no reconocía realmente su existencia, e incluso si Ayaka no lo sabía, ella sí. Además, gracias a su hermana menor, su vida obtuvo un nuevo sentido, un objetivo. Y ella tenía que agradecerle por esto, no era solo eso, los seres humanos pueden tener a varias personas a las cuales consideren valiosas, eso era lo que él le había dicho, y si bien su corazón le pertenecía solo a él, ella nunca haría algo que le desagradara, así que intentaría reconciliarse con su hermana y procurar la salvación del mundo tal y como él quería. Para que su hermana y él pudieran ser felices, incluso si, tal vez, ella no estaba viva para verlo. Deja de intentar desviar mis pensamientos, escucha lo que tengo que decirte, gritó Manaka en su interior. Si bien era cierto que este era el camino más óptimo para alcanzar el corazón de su enamorado, aún así, estas palabras que se le susurraban melodiosamente, no eran más que una distracción para ocultarle lo que realmente quería de ella. Sinceramente, a ella a veces le preocupaba que no pudiera controlar sus interacciones con Shirou al mismo nivel que si podía hacerlo con Arthur, esto era debido a que, a diferencia de con el Rey de los Caballeros, eran relativamente pocas, al menos en comparación, las realidades donde ella y Shirou se encontraban y que ella podía utilizar como punto de comparación, y si bien ella podía calcular el futuro, la protección de la Bodhisattva no le hacía las cosas sencillas con respecto al pelirrojo. Además, estar calculando el futuro de forma perpetua era realmente agotador. Pero si se hacía el sacrificio, si aceptara su ayuda, tal vez pudiera alcanzar futuros más prósperos. Ella esbozó una sonrisa irónica. Sí, claro, ¿y a qué costo? ¿Cuál sería el precio? No eres tú quien normalmente me niega esos futuros prósperos. Eso se debe a que generalmente eres un peligro con altas probabilidades de causar el exterminio de la humanidad en aquellos mundos, pero en este, puedes ser la causa de su salvación.
Las realidades donde tú y él se encuentran y permanecen juntos están ancladas a la correcta historia de la humanidad, también conocida como la fundación del orden humano. Estos mundos están a merced de los bloqueos cuánticos del tiempo, los cuales anclan un evento universal iterado a intervalos regulares dentro de un dominio, con el propósito de anclar la expresión promedio de fenómenos y ocurrencias como absolutos e inmutables dentro de una historia confirmada. En palabras más simples, los bloqueos cuánticos fuerzan a que ciertos eventos siempre ocurran con el fin de evitar ramificaciones sin sentido en diversas realidades que solo conllevan a mundos de extrema y acelerada prosperidad, o, lo contrario, de extrema decadencia, y, por ende, mundos donde la humanidad se estanca o directamente desaparece. Los mundos donde estos suceden son considerados mundos cercanos al eje del tronco del árbol del tiempo, la historia de los ganadores, mundos destinados a triunfar, pero a merced de los bloqueos cuánticos que evitan hasta cierto punto el libre albedrío de las personas, al evitar las ramificaciones que podrían causar futuros infructuosos. Si la humanidad les pusiera nombre a los bloqueos, probablemente serían conocidos como el destino. Por otro lado, están los mundos que se ramifican sin control, dando origen a posibilidades infructuosas para la humanidad y que serán utilizados como sacrificio para la conservación de los mundos cercanos al tronco. Estos mundos son necesarios hasta cierto punto, porque evitan que otros mundos cometan los mismos errores que los llevó a convertirse en mundos infructuosos y, después de cierto tiempo, ni siquiera pueden considerarse como mundos comparables a los mundos fructíferos, se convierten en otros mundos y pierden su único motivo de existencia. Estos mundos son conocidos como mundos designados para su eliminación, y una vez que son podados, si por alguna razón son anclados de nuevo a la realidad, son designados como los Belts. Pero, ¿por qué tales mundos se vuelven infructíferos? ¿No debería ser que, sea cual sea el futuro, persiste la posibilidad de un avance adyacente entre estos? Desafortunadamente, este no es el caso. La energía para explicar la proliferación de mundos innecesarios no existe en ninguna parte dentro de la existencia. Es decir, la incesante proliferación de mundos paralelos que terminarían convirtiéndose en otros mundos pueden eventualmente exceder la capacidad de la existencia como un todo. Eso ya lo sé. Lo sabes, pero, ¿realmente lo comprendes? Si lo haces, deberías saber que solo hay dos opciones. Someterte o ser sacrificada. Elige. En ambos casos seremos sacrificados. ¿Me garantizas que ambos podremos ser felices en este nuevo mundo cerca del tronco del árbol del tiempo? ¿Que a pesar de ser un mundo sujeto a los bloqueos cuánticos, él y yo podremos mantenernos juntos? ¿Que no moriré? ¿Que no intentarás asesinarme después de que me hayas usado? Nada, la voz que había estado resonando en su cabeza no le respondió. Ella sonrió. Me lo imaginé. Ambos, somos de tu interés, para nuestra desgracia. En la mayoría de los mundos soy considerada por ti como una amenaza que devorará a la humanidad. La única utilidad que debo tener desde tu punto de vista es que muera mientras intento invocar a la sexta bestia, para luego ser derrotada 2 veces por Arthur, y que de esta manera él comience a cazarla a través de los mundos. En cuanto a Zero, siempre debe de haber un Zero Emilia que persiga el ideal del héroe de la justicia para dar origen al Counter Guardian Emilia. De esta manera, nunca se producirá una paradoja que te quite a uno de tus perros de caza. Incluso si la bestia no es asesinada por el Arthur que debería matarme, e incluso si Zero falla en convertirse en Counter Guardian, eso no importa realmente. Mientras más posibilidades haya de que estos eventos se produzcan, las probabilidades permitirán a los bloqueos cuánticos anclar esos resultados casi como una verdad. La bestia será asesinada tarde o temprano, y un Zero Emilia se convertirá en un Counter Guardian. Tendrás a la sexta bestia de un mundo muerta, lo cual lo acercará aún más al tronco, y mantendrás a tu perro de caza, Appien. No. Es así. Entonces, lárgate Alaya, no te necesito, no, de hecho, no te necesitamos. Incluso si nuestro destino es ser sacrificados por el bien de los otros mundos, el hecho de haber nacido en un mundo destinado a desaparecer, nos da la posibilidad de vivir tal y como queramos. Además, Manaka tomó fuerzas. Confío en él, Zero y yo encontraremos una forma de que este mundo sobreviva, lo convertiremos en una posibilidad fructífera sin la necesidad de tu intervención o de los bloqueos. El mundo debe de ser regulado, de otra forma se precipita a su desaparición. Eso es cierto, pero tú no quieres regularnos, no a nosotros dos,
Quieres imponernos un futuro para aumentar las probabilidades de que se den los resultados óptimos para tus necesidades. No lo aceptaré, lo lograré junto a él, así que vete. Bien, como desees, aún falta un poco de tiempo para que llegue la auditoria, pero vendrá, es inminente e inevitable, disfruta de tu vida por el tiempo que te queda. Dicho esto, la esfera de energía desapareció y el mundo regresó a la normalidad. Sí, esta era la verdad que ella descubrió hace muchos años, y que le quitó el sentido a su vida. Alaya intentó influir en ella. Para hacerle creer que la opción correcta y la única manera de darle sentido a su existencia, era ser sacrificada por el bien de Arthur y del mundo, así, solo mientras lo hiciera, ella podría volver a vivir como una humana con un propósito. Y, al principio, ella le creyó, esperó con ansias la guerra del Santo Grial y lo que esto significaba para ella, la oportunidad de amar y de que su vida tuviera un significado, incluso si eso también significaba su inminente muerte mana. Lo que Alaya no previó fue que el mundo divergiera hasta el punto de convertirse en un mundo que sería designado para su eliminación, provocando que no pudiera invocar al rey de los caballeros Manaka, exclamó ella saliendo de su ensoñación y viendo a Shirou a centímetros de ella mientras la sujetaba de sus hombros. ¿Estás bien?, preguntó preocupado el chico. Y no solo él, Ilya, e incluso Seiya, Leisricht y Filla, se veían preocupados mientras le miraban. ¿De qué están hablando? Me encuentro bien. Manaka intentó esbozar una sonrisa. Pero estás llorando, dijo el chico mientras tocaba sus mejillas húmedas. Es cierto, sus mejillas estaban húmedas. Rápidamente, ella se la secó e intentó que pareciera que no era nada importante. Tranquilos, es solo la emoción, nada más, ¿segura?, preguntó Ilya. Yo también estoy emocionada, pero ella siguió intentando restarle importancia. Tranquila, tranquila, no es nada, ¿en serio?, preguntó el chico todavía inseguro. Ella asintió. Bueno, si tú lo dices. A pesar de lo que ella le dijo, Shirou todavía parecía preocupado. Bueno, Seiya, Leisricht, Filla, les confío la limpieza y el cuidado de la casa. Nosotros tres prepararemos el taller para que sea lo más efectivo posible para la hechicería de nuestras familias. Entendido, mi señora, dijo Seiya. Aunque no lo pareciera, Seiya, de hecho, no era siempre estoica, ella era muy protectora con Ilya, a quien amaba y cuidaba profundamente. Y por eso solía desconfiar tanto de Shirou como de Manaka. Según Ilya, a pesar de su aparente frialdad con todos menos con ella, Seiya es en realidad bastante voluble y a veces insegura, por lo que ella y Leisricht a menudo se burlan por su dura personalidad, mientras que Filla generalmente se mantiene al margen de sus disputas. Leisricht, por su lado, poseía un delgado ego. Como resultado, ella a menudo dice lo que piensa sin ninguna consideración, y esto la mete a menudo en conflictos verbales con Seiya. Ella y Ilya son en realidad muy amigas y, a diferencia de Seiya, posee una personalidad informal, pero tiene dificultades para expresar sus emociones, lo cual hace que a veces parezca robótica. Sin embargo, parece disfrutar el burlarse de Seiya. Por otro lado, Manaka se había dado cuenta que a ella le agradaba Shirou, porque su presencia hacía feliz a Ilya. Por último, estaba Filla. Ella era, probablemente, la más extravagante de las tres. Como había sido creada para ser la falsa representante de los Einzvern en la venidera guerra del Santo Grial, se le había diseñado para actuar dignamente como un miembro representativo de la familia, lo cual le daba un ego mayor al resto de los homúnculos, comportándose como una diga dama y magus. Sin embargo, debido a que su verdadero objetivo era servir y proteger a Ilya, su comportamiento hacia ella era mucho más sumiso, cumpliendo sus órdenes al pie de la letra y haciendo lo que considerara como lo que era mejor para ella, al punto de incluso restarle importancia a su propia vida por la de su señora. Esto creaba una dupla bastante interesante entre su comportamiento noble y su comportamiento sumiso. Por otro lado, su relación con Seiya era cordial, aunque también disfrutaba secretamente ver cómo el comportamiento regio de su compañera era desbaratado por las bromas de Leisricht. Lo que no disfrutaba, era ser el foco de estas mismas bromas cuando jugaba su papel como una digna noble. Las tres damas se precipitaron a explorar el taller para familiarizarse con este, y ya se dirigió hacia donde parecía encontrarse el sótano y Shirou procedió a intentar seguirla, hasta que, Shirou se volteó para ver a Manaka tomando la manga de su camisa, deteniéndolo. Ella tenía la mirada baja. Shirou, sí, Mana, seremos nosotros quienes ganemos, ¿verdad? Seremos quienes derroten al destino. Shirou no sabía por qué, pero ella se veía extremadamente frágil cuando le hizo esa pregunta.
Así que hizo lo que creyó mejor y le sonrió mientras tomaba la mano que le sujetaba la manga de su camisa. Por supuesto. Lo lograremos de alguna manera, mientras no nos demos por vencidos, estoy seguro que siempre podremos hacer algo. Ella esbozó una pequeña sonrisa y asintió. Tienes razón, mientras vivamos, podremos lograrlo de algún modo. Así, ambos avanzaron hacia el sótano del taller. Esto es bastante grande para este sitio, dijo Lady Infern, aunque no es nada comparado con el taller de los Infern, declaró Shirou. Bueno, es un enorme castillo con miles de años. Es un poco difícil igualar talleres como ese, Sikun, dijo Manaka, pero este lugar no está mal, haremos de este un buen taller. Afortunadamente, la hechicería alquímica de los Infern es muy compatible con la herrería de la familia Muramasa, así que podemos complementarnos sin mucha dificultad. Aunque, Ilya se acercó a unos grabados bastante complicados que se encontraban en el piso del taller, estos parecían estar hechos con materiales bastante caros. Esto es una especie de barrera delimitadora. Shirou asintió. Sí, está hecha para que pueda practicar la hechicería de la familia Emilia con seguridad. Manipulación temporal, ¿no es así?, preguntó la chica. Sí, entonces es mejor que no utilicemos el espacio que ocupa la barrera. Bien, comencemos. Así, Ilya, Shirou y Manaka terminaron de preparar el taller. Gracias a los preparativos que había hecho Kiritsugu, ahora esta era una herrería en condiciones. Poseía varias mesas de trabajo con diversas herramientas, un almacén con varias gemas y, encima de todo, metales preciosos, una forja, un yunque, moldes, y una fragua. La mayoría de estas cosas ya habían sido compradas por Kiritsugu e instaladas, pero faltaba terminar de arreglarlo todo. Si bien Shirou estaba muy feliz por cómo había quedado el taller, nada podía igualar el gozo de su ancestro. Al fin, después de tanto tiempo. Al fin una forja en condiciones, gritó alegre Muramasa. ¿No crees que estás exagerando, abuelo?, preguntó el chico de forma burlona. ¿De qué estás hablando, mocoso? Un herrero no es nada sin su herrería, como si hubiera pasado por un terrible calvario, el maestro herrero dijo. Primero tuvimos que conformarnos con ese pequeño cobertizo, luego tuvimos que apretujarnos de apartamento en apartamento, el calvario solo se detuvo en el castillo de los Infern, y ahora al fin tenemos una herrería. Parece una real odisea, señor, se rió ligeramente Manaka. Ilya asintió. Si a mi abuelo lo hubieran forzado a trabajar en esas condiciones, hubiera perdido la cabeza. Tan malo era. Pensó el chico, sin embargo, prefirió no realizar la pregunta. Bien. Ahora solo falta organizar nuestras habitaciones. En mi caso, no tengo mucho que ordenar, ya que la mayoría se encuentra en la habitación de mi dormitorio. Manaka intentó decir algo, pero Shirou la conocía lo suficiente para detenerla antes de que pudiera. Ella también tendrá su propia habitación. Recuerda que la razón por la que hacíamos eso era por la falta de otra cama. Manaka hizo un mohín. Pero asintió. Ilya, por su parte, los veía algo confundida. ¿De qué están hablando? Nada importante, ¿verdad?, preguntó el chico. Aunque un poco molesta, su amiga asintió. Bien, ahora continuemos. Shirou se quedó mirando la fragua durante varios minutos. ¿Estás bien, Shirou?, preguntó Ilya preocupada. Oh sí. Simplemente estaba pensando en cómo solucionar cierto problema con el que me topé. ¿Cuál?, preguntó ella. Él miró a sus armas y suspiró. Tengo demasiadas armas y no puedo llevarlas todas al mismo tiempo. Para un herrero, esas son cosas sin importancia, ya que nosotros no somos quienes generalmente utilizamos las espadas, simplemente las creamos. Pero en tu caso, es necesario que las lleves, considerando en los problemas en los que te metes constantemente, habló su ancestro, pero realmente necesitas llevarlas contigo, Shirou. ¿No basta con utilizar tu canica de realidad?, preguntó Ilya. Ya que su hermana había decidido romper una lanza en su favor, él había hecho lo mismo y le había contado sobre su canica de realidad. El pelirrojo negó con su cabeza. No es tan sencillo. Verás, Ilya, al utilizar mi canica de realidad, incluso sin ser desplegada, esta me permite la proyección y el refuerzo en el mundo real. Las armas se producen dentro de esta, y luego las traigo al mundo mediante la proyección, lo que reduce en gran medida el costo de producción y me permite preparar numerosas armas a la vez para proyectarlas. Sin embargo, hay dos problemas. Shirou levantó dos dedos. El primero es el gasto de energía. Cada vez que proyecto un arma gasto energía, si bien es menor de lo que debería de ser. Gracias a mi canica de realidad, aún así, tengo un límite.
No puedo simplemente proyectar muchas armas del más alto rango en medio de un combate sin el riesgo de agotarme, recuerda que mis circuitos son promedios, y la segunda preguntó la chica de ojos como rubíes utilizar los ataques de armas como Neo Caliburn, requiere que utilice de mi OD para iniciarlos, por lo que, necesito de la mayor cantidad de OD disponible para utilizarlos en casos de necesidad. ¿Cuántas veces puedes atacar con armas como Neo Caliburn? Sikun preguntó Manaka, más para ayudar a Ilya a comprender la situación, que para aprender algo que ya sabía. Él se lo pensó un poco antes de responderle a su amiga. Eso depende de cuánto poder utilice en el ataque. La ocasión en que más poder he utilizado en un ataque fue cuando nos enfrentamos a Siegfried. En esa ocasión, estaba cansado por la lucha constante, pero, por otro lado, también tuve la suerte de que hubo una línea ley en las cercanías. Sin estarlo, y si se tratara de ese ataque, utilizando todos mis circuitos mágicos e incluyendo la cresta, creo que podría utilizarlo solo una vez, pero debería poder seguir peleando siempre y cuando no me extralimite, pero no sé cuánto poder tendría sin la ayuda de una línea ley. Por otra parte, si no utilizara tanto poder, podría atacar múltiples veces, contando el costo de tener que proyectarla, preguntó Manaka. Shirou ladeó su cabeza. Si tuviera que proyectarla por primera vez, podría seguir luchando, pero si por algún motivo tuviera que proyectarla por segunda vez, no podría seguir peleando después de atacar con mi ataque más poderoso. Manaka pensó durante unos segundos. Creo que puedo ayudarte con eso, como preguntó el chico considerando tu situación. Puedo fabricarte un código místico que te permita transportarlas sin que su peso te afecte. Será un almacén portátil que utilizará el espacio de números imaginarios. No podrás llevar una gran cantidad de armas, porque sería un problema que no pudieras elegir entre tantas de estas la que necesites con facilidad, pero podrás llevar una buena cantidad de estas sin que afecten tu movilidad. Aunque necesitaré los materiales, esto no era del todo cierto, pero era lógico que, si tenía que hacer un código místico, necesitara de materiales, si no los necesitara sería sospechoso, y ella no quería levantar sospechas. Shirou le agradeció, eso le solucionaba varios problemas. Escríbeme los materiales y veré cómo conseguirlos. La ciudad minera debería ser capaz de proporcionármelos, y en el caso de que no sea así, siempre puedo utilizar los contactos del Orbalualeta. Manaka asintió, bien, con eso resuelto podemos seguir arreglado el resto del taller. Seiya, Leisricht y Filla, deben haber aligerado el trabajo. Pero es poco probable que hayan terminado, así que vayamos a ayudarlas, dijo Ilya. Así, ellos pasaron el resto del día terminando de organizar el lugar. Al día siguiente, los cuatro salieron rumbo a la ciudad. Este día iba a ser muy ocupado por las cosas que tenían que hacer. Afortunadamente, no tuvieron que realizar la larga caminata hasta la estación, ya que Manaka era capaz de utilizar el transporte espacial. El transporte espacial es hechicería del reino de la verdadera magia. A diferencia de la transferencia espacial pura, algo que requiere el uso de la verdadera magia, el transporte espacial puede ser realizado por cualquier persona con la suficiente habilidad. Aunque se supone que es casi imposible lograrlo en el presente, ya que ésta requiere de milagros cristalizados, como los hechizos de comando, o conocimiento de la era de los dioses, u otras circunstancias especiales. Shirou e Ilya se asombraron de que Manaka fuera capaz de realizar tal hechicería, pero ella les dijo que no era la gran cosa, no es como que estuviera utilizando verdadera magia o algo así. Aunque Ilya no le dio mayor importancia, Shirou sintió un gran escalofrío. Manaka lo dijo como si realmente ella pudiera utilizar la verdadera magia, pero eso era mentira, era imposible que ella pudiera usar algo como la verdadera magia, ¿verdad? Él prefirió no pensar en eso, algo le decía que no hallaría una respuesta lógica. De esa manera, ellos llegaron hasta la estación del metro de Londres y se trasladaron a la parte central de la urbe. La mayor parte de la mañana, la pasaron paseando por la ciudad, yendo de compras con una Ilya y Manaka emocionadas, aunque por diferentes motivos. Shirou les mostró varios de los lugares más populares de Londres, fueron de compras, y fueron a comer en un restaurante de la ciudad, lo que permitió a Ilya degustar la gastronomía típica del país. Esto último no era realmente nuevo gracias para ella, ya que a Manaka le encantaba preparar este tipo de comidas, y ella se sintió halagada cuando los dos hermanos dijeron que su comida sabía mejor que la del restaurante. Shirou aprovechó también para comprarse un nuevo traje, el último fue casi totalmente destruido en su pelea contra Siegfried, y, ya acostumbrado a su vida en la torre del reloj, decidió salir de la tienda vistiéndolo.
sabiendo que, aunque no estaba planeado, era probable que se reuniera con la decana de su facultad o con la reina, o peor, con ambas. Finalmente, los eventos que quería prolongar lo más posible, llegaron. Primero tendría que ir a su dormitorio para recoger las cosas que él había dejado dentro de este y, era bastante obvio que lo estarían esperando. Frente a la entrada del dormitorio, se encontraba un enviado de Lord Valualeta. Lo sé, no tienes por qué decírmelo, iré a su encuentro, dijo el chico. El enviado asintió y se retiró. ¿Quién era?, preguntó Ilya interesada. Un enviado de Lord Valualeta, ¿quiere verme? Shirou se dirigió hacia su amiga. ¿Pueden tú e Ilya recoger y transportar mis pertenencias al taller? Nos podemos encontrar aquí después de que termine con la reunión. Ella asintió. Está bien, pero ten cuidado. Manaka aceptó las llaves que su enamorado le ofrecía y se dispuso a dirigirse hasta su habitación junto con las otras 3 mujeres. ¿No que no podías alejarte mucho de Shirou?, preguntó Ilya antes de seguir a su hermano con los ojos entrecerrados. La rubia sonrió. Es cierto, no puedo estar muy lejos de él, pero no especifiqué cuál era la máxima distancia que podíamos permitirnos, ¿o sí? Ilya hizo un mohín. Tramposa. De esta manera, las 4 mujeres se dirigieron hacia el cuarto del chico. Por su parte, el pelirrojo, junto con su hermana, se dirigieron hacia el despacho de la decana. Pasa. Shirou ni siquiera tuvo que tocar la puerta. A veces se preguntaba cómo sabían cuando llegaba. Obviamente debía de tener un sistema de seguridad, alguna barrera delimitadora o algo así, pero estaba tan bien hecha que no podía percibirla. Ellos entraron y, una vez más, Inorai Valualeta Trollm se encontraba detrás de su escritorio. Ella mostraba un porte firme y digno, como era común en los lores cuando se encontraban trabajando. Mi señora, Emilia. Tengo entendido que realizaste un inesperado viaje hace poco más de 2 semanas, y que el día de ayer regresaste. Imagino que sabrás cómo eso agitó un poco las cosas. Shirou asintió. El asesinato de Ainas todavía estaba muy reciente, eso, más las tensiones entre las facciones. Bueno, supongo que mi desaparición repentina causó cierta preocupación de diversas formas. Lord Valualeta asintió. Así es, estaban los que creían que pudiste haber sido asesinado, que para nuestra desgracia eran la minoría, y los más problemáticos, los que creían que fuiste enviado a asesinar a alguien. Inorai alzó su mirada y, por un momento, observó a Ilya, antes de dirigir su mirada hacia él. Y parece que estos últimos no estaban mal encaminados. ¿Qué hacías en Alemania, Emilia? Shirou esbozó una sonrisa sin la menor preocupación. El chico sabía que le harían esta pregunta, así que había pensado durante bastante tiempo el cómo la respondería. Gracias a esto, y a algunas sugerencias de Manaka, llegó a esta conclusión. Aprovechando las fiestas, mi padre y yo decidimos realizarle una visita a mi hermana. Ella entrecerró sus ojos. ¿Una visita a tu hermana? Inorai levantó unos papeles. Los informes dicen que se te vio en el extremo suroeste de Alemania. También es bien sabido que tu padre estuvo una década con una familia de esa zona, los Einsbern. Él asintió. Así es, en esa década mi padre tuvo una hija. Y por ciertos motivos, la antigua cabeza de la familia decidió que mi padre ya no volvería a verla. Sin embargo, decidimos que mi padre debería ver a su hija una última vez antes de poder descansar en paz. Ya veo. Inorai cerró sus ojos por un momento. Eso explica por qué no volvió contigo. Mi pésame. Shirou inclinó ligeramente su cabeza en forma de agradecimiento. La familia Einsbern fue formada por los aprendices del mago que descubrió la tercera magia. Son expertos alquimistas y de los mejores creadores de homúnculos en la actualidad. Además, su linaje es superior a los 2 milenios. Si no fuera por su aislamiento, ellos obtendrían un lugar privilegiado dentro de la asociación. Por lo que, déjame preguntarte, Emilia, ¿tendrás o, mejor dicho, como tu patrocinadora, tendré yo algún problema con los Einsbern? Shirou negó con la cabeza. Completamos este último trabajo antes de mi padre falleciera. La actual cabeza de los Einsbern es mi hermana, la cual no me guarda rencor y, por ende, no le afectará de ninguna manera. Ella asintió. Debo suponer que ella es una de las homúnculos que te han acompañado. ¿Cuál de todas? Tengo mis dudas. Se trata de la que está siendo cuidada por las 2 homúnculos que visten uniformes de sirvienta. Inorai entrecerró sus ojos. ¿Seguro? Entonces, ¿quién es la homúnculo que te acompaña? No se parece una sirvienta, ni siquiera viste como una, y desde que entró a las instalaciones, se ha mostrado muy apegada a ti, dijo Inorai mientras observaba a Ilya, que portaba una pequeña sonrisa juguetona.
Shirou no reaccionó en lo más mínimo ante la presión que Lore estaba poniendo sobre él. Oh, ella, es mi sirvienta, fue creada por mi hermana para mí. Preséntate. Ilya asintió y, con una sonrisa, postura y porte dignos de una dama de alta cuna, ella se presentó. Mi nombre es Filla, una sirvienta al servicio del señor Emilia, es un placer. Lord Valualeta alzó una ceja. ¿Una sirvienta? Si bien tiene el porte. No se comportaba como tal hace algunos minutos. Shirou asintió y esbozó una sonrisa algo incómoda. Bueno, sí. Eso fue una petición mía. No sé si ha tratado mucho con homúnculos, pero esa forma tan robótica de comportarse que poseen, me resulta un poco desagradable. Principalmente porque, bueno, por su similitud con los humanos. Valualeta suspiró con cansancio y algo de exasperación. Puede que parezcan humanos, pero no son más que muñecas, herramientas creadas para cumplir una función, nada más. Algo como eso no debería de afectarte, lo sé, pero aún así me incomoda, y si voy a tener una sirvienta, prefiero una que no me cause una sensación desagradable todo el tiempo. Valualeta le restó importancia a esto. En fin, sin contar con tus gustos personales, es como lo imaginé, es la más diferente de las cuatro. Shirou se resistió a esbozar una sonrisa y ya más aún, Lord Valualeta se refería a la verdadera Filla, y si bien ella debía parecer sorprendente ante cualquier magus, al ser una homúnculo de alta eficiencia, la verdadera Ilyasbiel era realmente mucho más asombrosa de lo que la decana pudiera imaginar. Ilya había nacido de una homúnculo, la cual era la mejor creación del viejo golem, Irisbiel von Einzbern, y de su padre, el asesino de magus. Irisbiel recibió una matriz de trabajo, mediante la cual pudo concebir, y el embrión fue modificado por Acht, no para que obtuviera capacidades similares a las de Iri, que le permitían transformarse en un santo grial menor, ya que el anciano Acht sabía que la cuarta guerra sería la última, debido al fenómeno que debilitaba las líneas ley, sino, para algo más. Ya que los Einzbern sabían que sería la última guerra, al menos en Fuyuki, hicieron todo lo posible para ganarla, desde contratar a un magus extranjero como Kiritsugu, hasta encontrar una reliquia como Avalon. El anciano H garantizó su victoria con estas medidas, no obstante, él no había olvidado que su verdadero objetivo no era ganar el Santo Grial, sino lo que éste le permitiría recuperar, la tercera magia. La tercera magia, también conocida como la sensación del cielo, o el grial del cielo, en relación con las otras cuatro magias, se dice que mostró el futuro de la humanidad, y que hubiera sido mejor si su descubrimiento hubiera sido el último, de modo que las otras dos magias jamás se hubieran descubierto. La tercera se basa en la materialización del alma, es decir, la magia que realiza la verdadera inmortalidad. Cuando se logra, el practicante adquirirá una fuente ilimitada de energía mágica debido a que el alma se volverá en una análoga a una máquina de movimiento perpetuo. Esta es la magia del linaje Einzbern, y la guerra del Santo Grial se estableció para recuperar esta magia. Con esta se planeaba salvar a toda la humanidad. Los Einzbern nacieron como una fábrica creada originalmente por los estudiantes del mago que alcanzó la tercera magia, ellos fueron creados en el año 1 después de Cristo, sin embargo, la tercera magia, y, por ende, el tercer mago, eran mucho más antiguos. Se dice que el tercer mago descubrió la tercera magia antes del 100 a.C. Sus alumnos intentaron reproducir el milagro de su maestro, pero no pudieron hacerlo ellos mismos, así que, como plan alternativo, intentaron recrear un espécimen idéntico a su maestro y hacer que reprodujera la magia. Después de casi 900 años de esfuerzo, se forjó a Justeace, la homúnculo que llegaría a llamarse la Santa del Invierno. Ella era un modelo que se desvió de lo que los magus habían pretendido, creado completamente por accidente, pero sus habilidades eran iguales o superiores a las de su maestro. Los aprendices del mago de la tercera magia deberían haber estado eufóricos por la creación de Justeace, pero no podían estar felices. Después de todo, ella era una mutación que nació independientemente de sus propias técnicas o habilidades. Incluso si ese espécimen reprodujera la tercera magia, esa conclusión sería más difícil de soportar para ellos que 900 años de fracaso. Ellos intentaron desesperadamente crear un homúnculo que superara a Justeace con sus propias técnicas. La inteligencia artificial creada para actuar como el administrador central del castillo, el golem Hubstacheit, fue el pináculo de su oficio y se convirtió en el padre de todos los homúnculos creados en la fábrica Einzbern. A partir de entonces, todos los homúnculos creados en Einzbern se basaron en Justeace.
Hutstacheit creó una unidad terminal humanoide y la usó como gerente de la fábrica Insvern. Cada vez que una terminal humanoide alcanzaba el límite de sus funciones, se creaba una nueva para reemplazarlo, siendo H la octava terminal, aunque, a medida que más terminales humanoides se creaban, menos personalidad poseían. Al final, los Magus aceptaron que los humanos podían crear algo que los sobrepasara, pero no algo que pudiera salvarlos. Quizás no habrían fallado si no hubiera ocurrido un milagro como Justeace. No obstante, Justeace logró utilizar la tercera magia. Sin embargo, esta no resultó rentable. Con el uso de Justeace de la tercera magia se necesitarían varios años para salvar a una sola persona, lo que haría que la salvación de toda la raza humana fuera prácticamente inalcanzable. Así que buscaron otra forma. Los Magus se desesperaron por ver los límites de sus habilidades. Algunos abandonaron el castillo, mientras que otros se quitaron la vida. Así, los homúnculos que quedaron en la fábrica Insvern fueron abandonados por sus creadores, pero, en su pureza, continuaron operando. La fábrica por el bien de la ideología de estos, la salvación de la humanidad, la reproducción de un milagro. 500 años después de que los Magus abandonaron la fábrica Insvern, se ideó un plan creando un modelo de un dispositivo que operaba en un área amplia usando la tercera magia, con Justeace como núcleo, el Gran Grial. Este fue el comienzo del ritual en el que los ayudarían otras dos familias, los Makiri y los Tosaka. Y el objetivo de este ritual sería recuperar la tercera magia, la magia que, supuestamente, salvaría a la humanidad, el comienzo de las guerras por el Santo Grial. ¿Y qué tiene que ver toda esta historia con Ilyasbiel? Bueno, cuando se decidió comenzar con el plan de crear al Gran Grial, se hizo por medio de una votación en el viejo castillo Insvern, todos votaron que sí, bueno, todos menos uno, Hutstacheit. Él fue el único que votó en contra de este plan. ¿Por qué? Porque él seguía cargando con el deseo original de sus creadores, crear un espécimen idéntico al maestro de estos y hacer que reprodujera la tercera magia, no por mera casualidad como había nacido Justeace, sino utilizando las habilidades y técnicas que la fábrica Insvern había acumulado durante sus casi 2000 años de funcionamiento. Así, al saber que la Cuarta Guerra sería la última, y, al haber garantizado prácticamente su victoria, Hutstacheit tenía sentimientos encontrados, alcanzaría el objetivo de sus creadores, la tercera magia, pero lo haría siguiendo un camino que estos despreciaban, utilizando a Justeace, tal vez fue por eso que el viejo golem hizo lo que hizo. En un último intento por alcanzar la tercera mediante el camino que sus creadores deseaban, él decidió modificar a Ilya, no para que se convirtiera en un grial al igual que su madre, sino para que, de forma natural, se convirtiera en un espécimen idéntico en habilidades al mago de la tercera magia, uno que superara a Justeace, y que pudiera reproducir el milagro perdido. Cuando Ilya leyó estos archivos, sintió algo de pena por Hutstacheit. Al final, a pesar de casi no tener sentimientos o emociones, siguió con su deber hasta el fin de sus días y, aunque, en sus últimos momentos, se consideró a sí mismo un fracaso y a ella un fallo, esto no era realmente verdad. Hutstacheit enloqueció debido a la maldición de Angra Mainyu que estaba consumiendo a su terminal desde adentro y, más aún, por saber que una vez que ésta fuera destruida, él sería apagado y todo terminaría. Pero sus verdaderos pensamientos sobre Ilya se encontraban en estos archivos. En resumen, él no sabía si había triunfado o fracasado, Ilya era muy joven para saber si realmente podía usar la tercera magia, así que, cuando creciera lo suficiente, le daría los pocos archivos que poseían sobre la tercera magia, estos a su vez deberían despertar los recuerdos de Justeace que se encontraban dentro de ella y, solo entonces, se vería si su último intento fue un éxito o un fracaso. Además, las modificaciones no afectarían negativamente a la niña, pues Justeace era tan frágil como un copo de nieve, y H quería que Ilya la superara, por lo que, él se encargó de que no hubiera percances o consecuencias negativas por parte de estas. Por supuesto, él nunca admitiría que había hecho dichas modificaciones, esto era ir en contra del concilio al que habían llegado y en contra del camino que más probabilidades les daría de recuperar la tercera magia. Aunque, irónicamente, al final, la tercera nunca fue recuperada utilizando ese método. Ruler los traicionó, no, eso no era del todo exacto, incluso si deseaba el Grial, si era para conseguir el mismo objetivo que los Insvern deseaban, ellos no lo verían como traición. Y así era, Ruler quería salvar a la humanidad utilizando la tercera magia tanto como los Insvern,
Su propósito era purificar el Grial utilizando sus sellos de comando, de modo que éste volviera a tener el poder de recuperar la tercera magia. Sin embargo, por motivos desconocidos, no lo hizo o no pudo hacerlo. Esto fue lo que los Einzbern vieron como traición, Emilia, dijo Inorai sacándolo de su ensoñamiento. ¿Para qué ha venido la nueva cabeza de los Einzbern a la Torre del Reloj? Desde ahora ambos viviremos juntos en el antiguo taller Marbury, respondió el pelirrojo. Mi hermana no es de mente tan cerrada como la anterior cabeza de la familia, así que la familia Einzbern se afiliará a la asociación de Magus, entiendo. La joven Einzbern entrará a una facultad o a alguna facción, preguntó la mujer interesada. Tal vez entre en la facultad de creación o de mineralogía, pero dudo que se vuelva estudiante de alguna de estas. A fin de cuentas, la familia Einzbern tiene una historia de más de 2 milenios, como usted ya ha dicho, poco o nada pueden enseñarle los profesores de la Torre del Reloj en su campo de estudio. También dudo que le interese los asuntos de las facciones, al menos por ahora. Inorai asintió. Bien, ¿puedo retirarme entonces?, preguntó el chico. No todavía. La chica rubia, quien es una antigua conocida, hasta ahora había decidido mantenerse alejada de la asociación y del mundo de los Magus. Sin embargo, las acciones de su hermana parecen haberla obligado a actuar. Su hermana. ¿Quién? Ayaka Sahyou. La mujer no contestó, como si ese nombre no le dijera nada en lo absoluto. Shirou suspiró. Es una estudiante de la Facultad de Botánica y recientemente se encuentra tomando clases con Laurel Melloy y HMM. No puedo recordar su linaje. Han logrado algo recientemente, son un linaje relativamente antiguo y prominente en Japón, pero no han logrado nada digno de mención en los últimos años. HMM. Ya veo, es una lástima. Si hubieran logrado algo, entonces podríamos hacerlos parte de nuestra facción, pero es probable que, con un linaje antiguo y prominente, incluso si no han obtenido nada digno de mención, decidan entrar en la facción aristócrata, ¿verdad? Esta vez Shirou no pudo evitar esbozar una sonrisa con un destello de ironía. Inorai entrecerró sus ojos. Me equivocó. Bueno, probablemente no crea nada de lo que le pueda decir si no hay pruebas que me respalden, así que solo diré que no deseche tan rápido la idea de incluir al linaje Sahyou en la facción demócrata. Luego, él se dispuso a explicar un poco sobre la situación del linaje. Ayaka ha estado estudiando los últimos 2 años en la torre. Su desempeño ha sido el de un magus promedio. Sin embargo, desde que se unió a las clases de Laurel Melloy, este ha aumentado progresivamente, y algo me dice que aumentará aún más con su hermana presente. Bueno, eso es algo digno de el Melloy. Shirou asintió. Ellos no poseen relaciones fuertes con la asociación y, como el desempeño de Ayaka no ha sido extraordinario, incluso si su linaje es antiguo y prominente, eso no elimina el hecho de que sea un linaje extranjero. No se han unido a alguna facción, y su hermana, como he dicho, nada de lo que diga será creíble hasta que observe las pruebas, así que le recomiendo que esté muy atenta a su examen de ingreso. Inorai esbozó una pequeña sonrisa. En ese caso, mantendré un ojo en ella. Luego, ella tomó un porte más serio. Por cierto, Emilia, si lo que me has dicho es cierto, entonces, hay algo que debes saber. Verás. Comprendo, gracias, Lord Valualeta, agradeció el chico. Inorai asintió. Soy tu patrocinadora. Sin mí es imposible que entraras por los medios adecuados a la torre, eso es algo que todo el mundo sabe. Por ende, tus acciones se reflejan en mí, por lo que, no puedo dejarte ir a ciegas. Recuerda, esto es solo una suposición mía, pero es extremadamente probable que suceda. Juega bien tus cartas, Emilia, o las consecuencias pueden ser devastadoras. Shirou asintió. Luego, Inorai entrelazó sus manos enfrente de su rostro. Ya abordado esto, ahora, recuérdame, ¿por qué decidí apoyarte? Porque mi objetivo es la creación de la espada definitiva, respondió él. Ella asintió. Así es, y aunque asesinar a uno de los 27 apóstoles muertos ancestrales es un logro digno de mención ante la reina, no decidí apoyarte por eso. Shirou suspiró. Entiendo, quiere ver que he logrado crear, ¿no es así, mi señora? Inorai asintió, así que Shirou sacó su última creación. Como sabe, he estado estudiando sobre maldiciones, no puedo utilizarlas en sí, pero quería aprender cómo imbuir mis espadas con estas. Este es el resultado de mi estudio. El chico desenvainó su espada y, al ver la hoja y al sentir la maldición, Lord Valualeta tembló ligeramente por unos instantes, su expresión se frunció y el sudor frío llenó su rostro, aunque ella intentó no demostrarlo. ¿Qué tipo de maldición es esa?
No he sentido algo tan siniestro en toda mi vida más que una maldición en sí, es una maldición que engloba muchas otras maldiciones dentro de sí, una aglomeración de maldiciones. Shirou guardó su espada. Mi padre y yo nos topamos con esta hace algunos años, Kiritsugu logró conservarla sin que ésta desapareciera y, al final, me permitió utilizarla para crear esta espada. Fue su último regalo. La anciana Magus observó la expresión del chico, era extraño, él había creado una espada extraordinariamente letal. Ella podía saberlo sin que le explicara qué hacía la maldición, era algo tan siniestro y peligroso que casi no quería saber de dónde provenía y, aún así, no se mostraba alegre o orgulloso de su logro. Sin embargo, aunque no le parecía normal, para ella no era importante el cómo se sentía, ella logró obtener la respuesta a la inquietud que le aquejaba, había perdido el chico de vista su objetivo. ¿Debido a los últimos acontecimientos? Respuesta corta, no. Y eso era suficiente. Bien, eso es suficiente. Y Norai sacó unos papeles y se los ofreció al chico, esto es, me pediste que te ayudara a encontrar a Touko, esto es lo que encontré, se ha estado moviendo últimamente de aquí para allá, pero, de vez en cuando, regresa a un mismo lugar cuando termina con uno de sus trabajos, ciudad Mifune en Japón, qué conveniente. Lord Valualeta alzó una ceja. Porque le pedí permiso a la heredera de los Tosaka para poseer una residencia en la ciudad de Fuyuki. Así que dentro de poco viajaré a Japón junto con ella, después de terminar el papeleo, para así terminar de oficializar las cosas. Shirou alzó su mirada hacia la decana. ¿Podría pasar por Mifune mientras me encuentre en el país? Ya veo, solo una advertencia, ¿cuál? Preguntó el chico curioso. Y Norai lo miró con gran seriedad. A Touko le desagrada que la llamen Red. Según tengo entendido, la última persona que le llamó Red terminó siendo asesinada 30 veces antes de que Touko parara, y solo lo hizo porque Aoko apareció, y no fue solo esa pobre alma en pena, todas las personas que la han llamado Red acaban igual. ¿Entiendes? Shirou asintió. Gracias por la advertencia. Bien, una última cosa, la reina te busca, será mejor que acudas a su despacho. Shirou frunció el ceño, aunque cuando se dio cuenta, intentó devolverlo a la normalidad. Para su sorpresa, la decana esbozó una ligera sonrisa. Entiendo el disgusto, pero Bartomeloy sigue siendo la persona con más poder, junto con el director y el mago de las joyas, dentro de la torre, no te conviene hacerla esperar. Entiendo, entonces, me retiro. Lord Valualeta asintió y les permitió irse. Shirou salió de la habitación para reunirse con las demás en una de las plazas de la ciudad universitaria. ¿Todo fue bien?, preguntó Manaka. Ella y las demás se encontraban sentadas en un banco de la plaza. Shirou asintió. Al menos por ahora. ¿Hubo algún problema? Leisrick negó con la cabeza y Seiya respondió. Ninguno hasta ahora. Nada de lo que debas preocuparte por ahora, hermano. ¿Quién dijo esto? No fue otra que Filla. Por un momento, Ilya hizo un mohín, esta era la parte que le disgustaba del plan de su abuelo. ¿A dónde vamos ahora? Shirou preguntó ella mientras lo agarraba de un brazo. A pesar de estar caminando desde la mañana, ella parecía tener energía infinita siempre y cuando pudiera ver algo que le era desconocido. Al edificio principal de la Torre del Reloj, la reina solicita mi presencia, ¿seguro que no hay ningún problema?, preguntó Manaka. Eso espero. Así, el grupo se dirigió hacia la Torre del Reloj. Ilya se asombró mucho por esta, pero no lo demostró, manteniendo la imagen de una dama, tal y como le habían enseñado desde que era niña. Incluso si no jugaba el papel de Lady Ainsburn, todavía jugaba el papel de la sirvienta personal de Shirou, y aunque siempre su hermano podía decir que la había mandado a crear con una personalidad peculiar, todavía debía mantener un mínimo de profesionalidad de acuerdo a las situaciones. La ciudad constaba de más de 40 residencias de estudiantes y más de un centenar de edificios de investigación y estructuras escolares para diversos propósitos, así como también de distritos comerciales que abastecen a los residentes. Seiya, Leisricht, Filla, y Manaka, decidieron explorar la ciudad universitaria mientras Shirou fue a reunirse con la reina acompañado por Ilya en su papel de sirvienta personal. Manaka quería acompañarlo, pero Shirou les explicó que la reina lo podría ver como un acto de desobediencia o un insulto a su poder, pues ella no había sido invitada, así que, de nuevo, ellas se quedaron explorando las instalaciones mientras Shirou lidiaba con otra reunión. De nuevo, él llegó hasta el despacho de Lorelei Bartomeloy, no sin que se le advirtiera que tuviera cuidado, de parte de su secretaria, lo que ya era una mala señal. Lord Bartomeloy en ella, Lorelei alzó su mirada hacia Ilya y entrecerró sus ojos. Ainsburn. Shirou se dispuso a explicar la situación antes de que la reina sacara conclusiones precipitadas.
No le preste atención, mi señora, es solo una sirvienta que mi hermana creó para mí. Así que esta es la reina, Para todo lo que se dice de ella, posee una apariencia relativamente sencilla, por un momento me la imaginaba como un verdadero monstruo. Habló Ilya, transmitiendo sus pensamientos al chico haciendo uso de su atributo taumatúrgico. Puede que no parezca uno, pero tiene el poder de uno, no te descuides. Sí, puedo sentir la presión imponente que evoca solo con su mirada. Lorelei alzó una ceja. Eso veo, parece que mis conclusiones eran acertadas. Siendo sincera, por un momento, creí que el peso de ser mi ejecutor había sido demasiado para ti y que por eso terminaste huyendo como un ratón asustado nada más lejos de la realidad, milord. Simplemente tuve que viajar a Alemania para completar un contrato. Nada más. Esto hizo que ella dirigiera su mirada hacia él. Creí que el Hayes que firmaste dejaba en explícito que no podrías firmar otro contrato hasta que el contrato de exclusividad estuviera listo, lo rompiste. Shirou negó con la cabeza. Para nada, el contrato que tuve que cumplir lo firmé antes de pactar nuestro contrato. Así que me vi en la obligación de viajar para llevarlo a cabo, un contrato para asesinar a la anterior cabeza de la familia Einzbern, ¿no es así?, preguntó Lorelei. Shirou sonrió. Como era de esperarse de Lord Bartholomew, nada se le escapa naturalmente, declaró ella. Así es, el trabajo requería que mi padre y yo invadiéramos el territorio de la familia Einzbern el que hayas vuelto acompañado por homúnculos de los Einzbern, que significa exactamente la nueva cabeza de los Einzbern es mi hermana mayor, a diferencia de la antigua cabeza de la familia, ella es menos aislacionista, así que ha decidido venir conmigo a Londres. Lorelei alzó una ceja. Entonces, la familia Einzbern planea afiliarse a la asociación, eso parece, aunque dudo que ingrese a alguna de las facciones, por ahora. Probablemente se afilie a la Facultad de Creación o de Mineralogía, aunque dudo que lo haga como una estudiante. La reina asintió. La familia Einzbern se encuentra muy especializada en su propio campo de estudio. Es poco probable que haya alguien dentro de la torre con la capacidad y conocimientos suficientes para enseñarles algo en su propio oficio. Lorelei esbozó una pequeña sonrisa. Este es un desarrollo interesante, los Einzbern son el último retazo que queda del mago de la tercera magia. Su afiliación a la torre es una gran adquisición. Shirou asintió. La reina luego tomó un contrato que se encontraba en su mesa y se lo ofreció al chico. Tal y como declaré en nuestra última reunión, aquí está el contrato de exclusividad, no te tomes mucho tiempo para analizarlo, es un contrato claro y mi tiempo es valioso. Shirou asintió, él leyó el contrato y, tal y como ella había dicho, este era bastante claro y directo. El contrato le forzaba a rechazar cualquier contrato que involucrara a magus que no fueran, como mínimo, lores dentro de la asociación, al menos que ella lo consintiera. Le permitía aceptar contratos de magus independientes o de organizaciones diferentes a la asociación, aunque le forzaba a rechazarlos si la familia Bartholomew estaba involucrada de alguna manera, de nuevo, al menos que ella lo consintiera. Finalmente, en el caso de tener varios contratos, se le fuerza a tomar el que provenga de la reina. La única excepción a todo lo anterior, era la heredera de la casa Edelfelt, que era la única que podía, sin ser un lord, ofrecerle contratos, y estos tenían prioridad, incluso por sobre los de ella. Además de eso, el contrato era bastante simple, con una cláusula de renovación cada cierto tiempo, entre otras cosas. Esto sorprendió al chico, él solo había intervenido a favor de Lord Valualeta, no creyó que la reina diera su brazo a torcer. Al punto de dejarle recibir contratos de otros lores, pero no es como que él se quejara, esto podía significar que las tensiones entre los lores estaban peor de lo que él creía. Al igual que con los otros contratos, él lo firmó y se lo devolvió a la reina. Ella lo tomó y, a cambio, le dio otros documentos. Shirou los tomó y los analizó rápidamente. Él alzó una ceja y luego le preguntó, ¿no desea completar este trabajo usted misma? Lorelei negó con su cabeza. Puede que sea uno, pero no es del tipo que me gusta cazar. Sin embargo, tomó el control de uno de los laberintos del 20, lo que lo convierte en un problema, ya que ha comenzado una guerra falsa por el Santo Grial dentro de este. Y todos los investigadores que han sido enviados han desaparecido. Una falsa guerra por el Santo Grial, cuando él estaba buscando información sobre el ritual original, este nombre, falsa guerra por el Santo Grial, había aparecido varias veces. Se supone que imitaban al ritual original hasta cierto punto y,
A diferencia de la verdadera, no era tan complicado encontrar información sobre estas. ¿No debería ser la iglesia quien se ocupe de un ritual donde la copa está involucrada?, preguntó él. Chico, normalmente sí, pero como dije, todos los investigadores que se han enviado desaparecieron, y este tipo de chupasangre no es un apóstol muerto, sino una bestia fantasmal, así que nos toca a nosotros hacernos cargo. Todavía estoy lidiando con la transferencia de supervisión del laberinto, así que en 2 semanas debe estar todo listo para que partas. Ya veo, me encargaré. Lorelei alzó su vista hacia el chico al notar su silencio. ¿Qué sucede? Si tienes algo que decir, dilo. Tienes mi permiso en la parte de pago. ¿Qué quiere decir con una espada o eso? En una de esas guerras anteriores que estuvo bajo la supervisión de la asociación, en Grecia, participó un poderoso apóstol muerto, así que decidí darle caza. Gané la guerra y le di muerte al apóstol. El premio. Supuestamente era una enorme reliquia que perteneció al famoso héroe griego, Heracles. Es una enorme espada que parece haber sido hecha con una losa de piedra. Para mí no tiene uso, pero tú deberías poder hacer algo con esta, entiendo. Es un pago más que suficiente. Partiré en 2 semanas. Entonces, antes de irse, él preguntó. ¿Puedo retirarme? Sí, pero una última cosa. No irás solo, vas a ser enviado junto con Laurel Melloy y su aprendiz. Colaborarás con ellos. Shirou asintió. Entiendo, si no hay nada más de qué hablar, me retiro. Que tenga un buen día, Lord Bartholomew. Lorelei dio un asentimiento y le permitió retirarse. Una vez más, él salió a reunirse con el resto del grupo. ¿Estás bien, Shirou? Y ya se acercó preocupada al ver el rostro decaído del pelirrojo. No te ves bien. ¿De qué tratan los documentos que te dio? Shirou esbozó una sonrisa. Sí, tranquila, se trata de un trabajo por parte de Lord Bartholomew. Manaka preguntó acercándose al dúo junto con las demás. Algo peligroso, todavía no estoy del todo seguro, pero probablemente sí. Luego, Shirou se giró hacia su hermana. Filla, ¿sabes algo sobre las falsas guerras del Santo Grial? Las he investigado, pero tal vez tú sepas cosas que yo no. Ilya tardó un poco en responder. Ella no estaba acostumbrada a que la llamaran utilizando el nombre de su sirvienta. Para su desgracia, tendría que acostumbrarse. Sí, te envían a participar en una. Shirou asintió. Lady Ainsburn suspiró. Ella y el resto se sentaron alrededor de una mesa que estaba enfrente de un comercio dentro de la ciudad universitaria y ordenaron algo para beber. Después de que las bebidas llegaron, Shirou le pidió a su amiga de la infancia que por favor creara una barrera alrededor del grupo. Manaka asintió y la creó con facilidad. Verás, Shirou, en la Tercera Guerra del Santo Grial pasaron muchas cosas. Esta sucedió a finales de la Segunda Guerra Mundial. Las cosas se salieron de control porque un maestro estaba relacionado con los nazis. Junto con estos, él intentó robar el Santo Grial cuando la Unión Soviética invadió Japón. Sin embargo, Estados Unidos se involucró debido a esto, y logramos evitar el robo cooperando con el ejército imperial japonés. No obstante, a pesar de poder poner en resguardo al Gran Grial, los nazis lograron robar parte de la información sobre el ritual, pero en medio de su huida, los estadounidenses lograron capturarlos y tomaron la información sobre el ritual para ellos mismos. Por un momento, Shirou se imaginó una mini Segunda Guerra Mundial ocurriendo en medio de Fuyuki, con los nazis, los estadounidenses, y los japoneses también. El gobierno de los Estados Unidos le dio la información a una organización de magus estadounidense que no se encuentra afiliada a la asociación. Ellos planeaban realizar su propia Guerra del Santo Grial. Incluso planearon usar una ciudad entera como escenario. La ciudad se llama Snowfield si mal no recuerdo. No obstante, para nuestra suerte, la información no era suficiente para replicar por completo el ritual. Solo podían replicar fielmente la parte que implicaba la invocación de los sirvientes, junto con los sellos de comando, aunque eso no impidió que intentaran recrear su propio Santo Grial. Todo eso sucedió en la Tercera Guerra por el Santo Grial. Filla se lo confirmó mientras ella asentía. Está dentro de los archivos de la familia, pero ¿qué tiene que ver eso con las guerras falsas por el Santo Grial?, preguntó Manaka. Como dije, el gobierno de los Estados Unidos intentó crear su propia versión de la Guerra del Santo Grial. Sin embargo, para ello tardarían varias décadas para siquiera poder tener algo que lograra imitar lo suficientemente bien a la guerra original. Súbitamente Ilya sonrió con cierta malicia. Pero todo esto se fue al traste después de 1970, como deben saber, fue a partir de ese año que cierto fenómeno comenzó a ocurrir: el debilitamiento de las líneas ley, completó Shirou. Ilya asintió. Oh. Ya veo, Shirou observó.
confundido a Manaka que parecía haberlo entendido todo. Verás, Sikun, el debilitamiento de las líneas ley ha sido progresivo desde 1970. Los países donde la hechicería es más fuerte no se han visto afectados de forma tan radical, en ellos las líneas ley solo pierden su poder si se lleva a cabo un gran ritual utilizándolas y, aún así, solo pierden su poder por tramos, no en su totalidad. Pero Estados Unidos es diferente, si bien es un país que tiene una importancia histórica enorme, no posee una gran importancia desde el punto de vista mágico. En ese momento, Zero lo entendió. Las líneas ley de Estados Unidos se debilitaron demasiado rápido, antes de que el ritual pudiera ser llevado a cabo, ¿no es así? Y ya asintió. Exactamente, a Estados Unidos no le quedó de otra que abandonar todos sus planes de recrear la guerra por el Santo Grial. Según tengo entendido, la información se guardó como confidencial y fue abandonada, pero, en años recientes, una persona con enormes lazos políticos fue capaz de hacerse con esta irresponsablemente, divulgó dicha información a magus de todo el mundo. Sin embargo, como la información estaba incompleta, lo único que estos lograron fue recrear hasta cierto punto la guerra original. Zero asintió, si mal no recordaba, todas las falsas guerras por el Santo Grial eran completamente diferentes las unas de las otras, cada una con sus propias reglas. Solo había tres cosas que eran iguales en todas estas: la invocación de sirvientes, la necesidad de maestros, y el uso de hechizos de comando. En cuanto al deseo, esto no se cumplía realmente en ninguna, pues lo que alimentaba a estas guerras la mayoría de las veces era un incompleto falso Santo Grial. No tenía los medios necesarios para cumplir un deseo ni para iniciar la tercera magia. A lo mucho, después de la guerra, se convertían en poderosos artefactos mágicos, gracias al mana almacenado, que podían ser utilizados para diferentes rituales. Incluso habían falsas guerras donde no se ofrecía un falso Santo Grial como premio, sino alguna especie de reliquia, como la guerra donde Lord Bartomeroy participó. Generalmente, me disgustan las falsas guerras del Santo Grial. Gracias a estas tuvimos que ocultar con mucho más cuidado la información de la verdadera, dijo Ilya con un ceño fruncido, pero luego esbozó una sonrisa. Pero este caso es especial, podemos utilizar esta guerra como una simulación de la guerra en la que participaremos. Zero asintió. ¿Cuándo nos tenemos que ir, Sikun? Tengo que tener tu código místico listo antes de que partamos, dentro de 2 semanas. Además, Lord Elmeyoyi y su aprendiz nos acompañarán, ya veo. Y ya asintió. Hay algo más que tengamos que hacer por el día de hoy, solo una cosa, tenemos que hacer una visita al dormitorio Norwich, dijo el pelirrojo. El día de mañana también será un día movido. Al oír su próximo destino, Manaka bajó su mirada. El dormitorio Norwich era también el lugar de residencia de Gray, Rin, Lubia, Svin, Flat, Caules y Ayaka. Al ver su mirada, Zero tomó su mano. ¿Estarás bien? Yo hablaré primero con ella y después será tu turno. Al ver el ambiente un poco pesado, Ilya decidió disiparlo. Bien. Mientras más rápido vayamos, más rápido saldremos de esto. Después podemos regresar a casa y disfrutar de un banquete para celebrar nuestro primer día de exploración en Londres. Zero asintió y Manaka esbozó una ligera sonrisa. Bien, entonces, partamos. Dicho esto, Manaka deshizo la barrera y el grupo se dirigió al dormitorio Norwich. Cada uno pensando en sus diversos asuntos. En el caso de Zero, era la falsa guerra por el Santo Grial dentro del 7º laberinto de Caubak Alcatraz, el 20º de los 27 apóstoles muertos. Por otro lado, en algún lugar recóndito de Europa, un fino carruaje recorría un camino de tierra guiado por fuertes caballos. Dentro de este, descansaba la princesa del crepúsculo. Altrouge suspiró. Esto era demasiado lento. Era en estas situaciones en las que ella entendía el beneficio de la tecnología humana. Si el castillo de Hortenrose no estuviera aislado y los autos pudieran llegar hasta entonces su viaje se hubiera reducido enormemente. Obviamente, esto no era algo que ella le sugeriría al viejo apóstol. Era obvio cuál sería su reacción ante esta propuesta. Generalmente, a ella no le molestaría que su viaje tardara mucho, pero esta vez era un poco diferente. Se encontraba nerviosa y emocionada. Esto era algo verdaderamente extraño para ella. No era común que este tipo de emociones la inundaran. Ella podía contar las veces que se había sentido tan nerviosa y emocionada. La primera vez que se encontró con Sepia y le contó sobre la sexta, aquella ocasión en la que se encontró con PM y se volvió su ama, o la primera vez que realizó el ritual de Aylesbury. Y,
Sin embargo, esta vez era muy diferente, todas las otras veces tenían algo en común, estaban directamente relacionadas con su objetivo, pero esta vez era algo más personal. No sabía si esa sería la palabra correcta, pero era algo que quería y que no estaba relacionado con el motivo de su creación. Comparado con las otras ocasiones, esto no debería de ser nada de lo que preocuparse, y, sin embargo, estas emociones no se desvanecían, de hecho, solo aumentaban. ¿Por qué? Ella ya conocía la respuesta, era porque era inexperta en este tipo de cosas. Durante su vida, generalmente se concentró en completar su objetivo y en dirigir a su facción, algo como un romance nunca estuvo en su área de interés, mucho menos con un humano. No es como que ella fuera inocente en este tipo de situaciones, su largo tiempo de vida le había permitido observar múltiples relaciones románticas, pero precisamente porque su conocimiento venía de terceros y no de experiencia propia, es que ella no podía callar sus emociones. Numerosas dudas plagaron su mente, ¿qué debía hacer apenas llegase? Debía comportarse diferente con el chico. Debía hacer como si no fuera nada especial para que no se le subieran los humos. O tal vez debía mostrarse un poco más cariñosa. Pero también debía tener en cuenta quién era, la princesa de los apóstoles muertos, debía tener cuidado, su posición no le permitía mostrar debilidad, y ella bien sabía que el amor podría considerarse como una. Por otro lado, Zero, para ser un humano, era bastante resistente, tal vez no necesitaba preocuparse tanto. Pero si alguien como Blackmore o Hortenrose lo ponían en su mira para hacerle daño como una forma de lastimarla. Por un momento, sintió algo de ira, así como la llegada de un dolor de cabeza, y algo le decía que este era solo el primero de muchos. También estaban otros asuntos, la aparición de aquella chica que estaba enamorada del chico provocó un sentimiento ardiente dentro de la apóstol, ira, furia. Probablemente, no sabía exactamente cómo describirla, no. Ella lo sabía, pero no iba a admitirlo. Tenía que tener extremo cuidado con ella, no por lo peligrosa que fuera, sino por su cercanía con el chico, eso le preocupaba. Por otro lado, estaba la hermana mayor, ese era otro problema con el cual lidiar. Con él. Asesino de Magus, ella no se lo pensó mucho, explicarle su relación, quién era y todo eso, solo acabaría en un desastre, así que usó sus ojos para lidiar con él, además, según lo que Zero le había dicho, a su padre no le quedaba mucho tiempo, por lo que mantenerlo hipnotizado hasta que le llegara su hora era la opción más eficaz. Sin embargo, con su hermana era diferente. Altrouge suspiró. Ella tendría que tratar con la hermana durante a saber cuántos años, era obvio que, tarde o temprano, se daría cuenta de quién era ella realmente. Por otra parte, ella ya no tenía sus ojos místicos del encanto, no, incluso si los tuviera, hipnotizar de por vida a la chica obviamente traería problemas a largo plazo. Entonces, ¿qué podía hacer? La respuesta era, de hecho, sencilla, y se encontraba a simple vista, sin embargo, podría traer resultados catastróficos, pero era, desde su punto de vista, el mejor camino a recorrer, y conociendo a Zero, tal vez debería hacerlo sin su consentimiento. Por último, lejos del chico que le traía grandes dolores de cabeza, de la nueva chica que acaba de aparecer, y de la hermana de este, se encontraba aquella otra chica con la cual también se podría decir que tenía alguna especie de rivalidad. No obstante, al menos, desde su punto de vista, no le tendría que dar tantas vueltas a esta última. Gray era. Bueno, todo dependía de cómo la sepulturera decidiera comportarse, si seguía actuando como hasta ahora, entonces era la menor de sus preocupaciones, pero, si decidía dar ese paso adelante, a pesar de su advertencia, entonces sería una rival a considerar. Por un momento, ella esbozó una sonrisa un poco amarga e irónica, el mundo se estaba muriendo, ellos estaban a la esquina de la extinción, y lo que más llenaba su mente no era otra cosa que un humano terco que había llamado su atención y sus posibles rivales en su camino para conquistarlo. Si le dijera a Fina sobre esto, estaba segura que no oiría el final de sus burlas, estaba completamente segura que diría que no estaba siendo diferente de una niña que había descubierto el primer amor. Y si era sincera, no estaría del todo equivocado. Ella volvió a suspirar, con suerte su inexperiencia no le jugaría en contra. La ancestro observó la ventana.